Hoy tenemos una de las parábolas más importantes o icónicas, al menos, o reconocibles del ministerio de Jesús. Y es la parábola del buen samaritano. Del buen samaritano. Él dijo: yo soy el buen pastor, pero eso no era una parábola, eso era una afirmación del reino de los cielos. Parábola del buen samaritano. Y en esta parábola solo la encontramos en el Evangelio de Lucas. Como les dije, Lucas es el evangelio que más parábolas tiene, y este es un ejemplo de una parábola que en exclusiva solo encontramos en el Evangelio de Lucas. Bien, para poder entender el contexto de esta parábola, recuerden que la última parábola que vimos en Lucas era la del sembrador. Pero han pasado un montón de cosas en el ministerio de Jesús desde Lucas 8 hasta Lucas 10. En solo 2 capítulos han pasado un montón de eventos en la vida y ministerio de Jesús que resumiríamos de la siguiente manera. Jesús calma la tempestad cuando cruzan a Gadara por el mar de Galilea. Jesús libera al endemoniado de Gadareno. Jesús comisiona a los 12 discípulos para que vayan a predicar a los pueblos. Resucita a la hija de Jairo. Muere Juan el Bautista. Alimenta a 5.000 personas. Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús comienza a anunciar que debe ir a Jerusalén para morir allí. Después Jesús se transfigura delante de sus 3 discípulos más cercanos y vuelve a anunciar que Jesús va a ir a Jerusalén y que allí será muerto. Y ahora, a partir de este instante, podemos ver el progreso del ministerio de Jesús y que Jesús comienza a ser cada vez más radical y evidente en su mensaje. Empieza a endurecer su mensaje. Comienza a ser más confrontativo Jesús. En primer lugar, vemos que amonesta a sus discípulos porque los escucha discutiendo quién será el mayor en el reino de los cielos. Y pone delante un niño y dice literalmente: el que sea como este es el más grande en el reino de los cielos. Después amonesta a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, porque pasando por Samaria para ir a Jerusalén, los samaritanos no reciben a Jesús y ellos dicen: Señor, ¿quieres que digamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Y dice Jesús: ¿de qué espíritu sois vosotros? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y después Jesús amonesta a 2 hombres que dicen: queremos ser tus discípulos. Pero uno dice: déjame enterrar a mis padres. Otro dice: déjame despedirme de mi familia. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Como les digo, el ministerio de Jesús cada vez es más popular, pero Jesús llega a un punto en el que empieza a endurecer su mensaje para distinguir claramente verdaderos discípulos de aquellos que vienen por otro tipo de interés. Y después de esto nos encontramos con que Jesús amplifica su ministerio comisionando a 70 hombres que vayan de 2 en 2, predicando el evangelio, sanando enfermos y liberando endemoniados. Ahora, después del regreso de estos hombres para dar reporte a Jesús de todas las maravillas que han visto de Dios en esos pueblos, vemos el contexto de la parábola en Lucas 10, del 25 al 29. Y dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Muy importante este énfasis. Recordemos que los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos y muchos religiosos de la época se acercaban a Jesús no para conocer más del evangelio, no para reconocer a Jesús como Mesías, sino para probarle e intentar desbaratar el ministerio de Jesús. No soportaban la idea de que Jesús de Nazaret cada vez fuese más reconocido por la gente y que muchos ya dijesen que era el Mesías. Ahora, algunos de estos hombres religiosos veían a Jesús con esta actitud, pero después de escuchar la respuesta de Jesús, dice que se maravillaban y glorificaban a Dios. Y algunos se quedaban pensando diciendo: pues quizás sí que será el Mesías. Pero la gran mayoría de ellos, al escuchar la respuesta de Jesús, se ofendían, no estaban de acuerdo con Jesús y se enfadaban y buscaban cómo matarlo o cómo oponerse a él. Y lo que está claro en este contexto, y es importante, es que este hombre se acerca a Jesús para probarle. No viene con la intención de reconocer a Jesucristo como Mesías, viene para probar a Jesús. Ahora, ¿cuál es la prueba de este hombre? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjense que cualquier judío de la época entendía que debía hacer cosas para salvarse.
La salvación por obras era el estándar de cualquier religioso judío de la época. Dime una lista completa de cosas que yo tengo que hacer para hallar la vida eterna, para ser salvo. Podemos ver muchas veces en los evangelios que ante este tipo de personas Jesús lo que hacía es rebajarse a su nivel, tomar el argumento que ellos decían y devolvérselo con una verdad del reino de los cielos. Escuchaba atentamente, veía la lógica de la persona, tomaba su argumento y lógica, pero se la devolvía con un principio del reino de los cielos. Y les contraargumentaba con su propia palabra, con lo que ellos mismos decían por su boca. Por eso Jesús le dijo, verso 26, eres intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tú dices que eres intérprete de la ley y los profetas. Tú dices conocer y entender lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué entiendes de todo el Antiguo Testamento que es necesario para hallar la vida eterna? Aquel hombre respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, este hombre tiene la doctrina correcta. Este hombre ha entendido perfectamente el mensaje que podemos encontrar en la ley y los profetas. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Tiene la doctrina correcta, pero vamos a ver una vez más, hermanos, que el Evangelio de Jesucristo no solamente es saber la doctrina correcta, sino vivirla. Este hombre no tiene problema con la ortodoxia, tiene problema con practicar y vivir la ortodoxia o doctrina correcta. Por eso Jesús le dice, verso 28, bien has respondido, sabes lo que hay que hacer, haz esto, hazlo ahora y vivirás eternamente. Es decir, Jesús permite que este hombre responda de forma correcta, sabiendo que este hombre no cumple lo que está diciendo por su boca. Por eso le dice, bien, veo que lo sabes, ahora vívelo. Fíjense cómo la ley de Dios, revelada en toda su palabra, ahora confronta a este hombre. Es decir, viene creyendo que cumple la ley. Jesús le revela que no la cumple y ahora fíjense lo que pasa a este hombre. Verso 29. Pero él, este hombre, queriendo justificarse ¿a quién? A sí mismo, convicción de pecado, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se dan cuenta, hermanos, que la ley de Dios sirve como nuestro ayo y guía a Cristo? ¿Se dan cuenta que cuando nos confrontamos y nos presentamos delante de la ley de Dios, el estándar de Dios, nos damos cuenta que no podemos cumplirlo? Y este hombre, para justificarse a sí mismo, dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? Creo que honro a Dios, creo que amo a los judíos, pero ¿quién es mi prójimo? Es decir, la ley es nuestro ayo, nuestro guía, nuestro educador para presentarnos delante de Cristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque un judío de la época no tenía ningún problema a priori en presentar misericordia o piedad a otro judío como él. Entre judíos religiosos se llevaban bastante bien y se ayudaban mutuamente. Ahora, este hombre empieza a detectar en la propia ley de Dios que Dios demanda más, no solamente amarse entre judíos, porque este hombre, como buen judío, no tiene ninguna simpatía por los romanos, los odia profundamente. Tampoco tiene ninguna simpatía por los samaritanos, otros pueblos que para él son anatema. Ni siquiera como judío, respetador de la ley, tiene ninguna empatía por otros judíos pecadores. Recuerden que entre judíos se acusaban, este es publicano, este no sé qué. Solo se llevaban bien y se respetaban y tenían amor y misericordia entre los que creían que eran justos y rectos delante de Dios. Ahora, después de esta respuesta, Jesús responde. Lucas 10, del 30 al 37, y responde con una parábola. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole
fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo una vez más: ve y haz tú lo mismo. Vamos despacio con la lectura de la parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jesús dice un hombre, no dice un judío. Ahora bien, por el contexto de la historia, parece hablar claramente de un hombre judío. Parece hablar como este hombre entendedor de la ley que va de camino de Jerusalén a Jericó. Ahora, es muy interesante porque dice que descendió de Jerusalén a Jericó. La distancia de Jerusalén a Jericó son 27 kilómetros. Y Jerusalén está a 900 metros sobre el nivel del mar y Jericó a 300. Por eso dice descendió. Ahora, si solo hay 27 kilómetros y hay 600 metros de altura de diferencia, había que descender. Literalmente el camino de Jerusalén a Jericó era un camino escarpado, montañoso y sí, el típico camino en la época en la que había cuevas y lugares donde los ladrones y los sinvergüenzas estaban por allí viendo a quién podían robar. Era el típico camino peligroso que va a parecer que lo que puede suceder va a suceder en la historia. Y en ese camino peligroso, un hombre solo, descendiendo de Jerusalén a Jericó, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Es decir, justo lo que parece que podía pasar en la historia, pasó. Un hombre solo, por un camino peligroso y escarpado, montañoso con cuevas, los ladrones están esperándolo y le roban y le pegan una paliza tremenda. Proverbios 4, 14, 16. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Si este hombre llevaba un burro como compañía, se lo robaron. Si llevaba dinero, se lo robaron. Si tenía ropa, se la quitaron. Lo dejaron sin nada, apaleado y moribundo, medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Note que dice que descendió. Es decir, el sacerdote también viene de Jerusalén a Jericó, no de Jericó a Jerusalén. Y esto es un detalle muy importante en la parábola. Porque si un sacerdote viene de Jerusalén a su lugar o hogar de origen, quiere decir que este sacerdote viene de haber hecho culto a Dios, de oficiar su ministerio público y ahora va a su casa, de ser un hombre santo delante del pueblo para ahora ir a su vida privada en su hogar. Es decir, viene de servir a Dios delante de los hombres para volver al anonimato de su vida en casa. Y como ya viene de servir a Dios públicamente, se encuentra este camino con un hombre medio muerto y ¿qué hace? Pasa de largo. Este hombre sacerdote está quebrantando la ley de Dios al hacer esto. Porque un judío incluso tenía orden de parte de Dios de cuidar y asistir a los extranjeros y también a sus enemigos. Levítico 19:34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Éxodo 23, del 4 al 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o un asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantar. Es decir, un judío, un verdadero judío tenía orden de ayudar incluso cuando veía el animal de carga de su enemigo, cuanto más a su propio enemigo. Es decir, este hombre no tiene ningún tipo de excusa de actuar de esta manera siendo sacerdote.
salvo por su frialdad o falta de empatía o amor al prójimo. No tiene excusa en la ley para poder hacer lo que está haciendo. Y le digo más, alguno quizá retorciendo las escrituras diría, pero bueno, es que realmente lo que está haciendo este sacerdote es que no quiere tocar a un hombre muerto, porque entonces sería impuro para asistir como sacerdote en Jerusalén. Le acabo de decir que él viene ya de oficiar. Él ya viene de hacer su ministerio público para ir a su casa. Es decir, no hay ninguna excusa para que este hombre no vaya y se acerque a asistir a este hombre moribundo. Ahora, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El asistente del sacerdote hace exactamente lo mismo que el sacerdote. Si el rango de autoridad mayor está en ese estado, los rangos intermedios de autoridad, ¿cómo estarán? Es decir, si este levita está bajo la autoridad y cobertura espiritual de este sacerdote, está reproduciendo exactamente lo mismo de la persona bajo la cobertura en la que está. El sacerdote y el levita pasan de largo. Ahora, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y yo me imagino por un instante a este hombre conocedor de la ley y dice, madre mía, qué historia tan terrible. Es decir, un hombre es apaleado por unos ladrones, le quitan todo y lo dejan medio muerto. Si el sacerdote pasa de largo, el levita pasa de largo, ahora aparece un samaritano. Lo único que se le ocurre a un judío es el samaritano sacó una daga, acuchilló al hombre y lo despellejó. No le quedan muchas más opciones a la historia, porque parece que va de mal en peor, de mal en peor. Si el sacerdote pasa de largo y el levita también, ¿qué no hará el samaritano con este hombre? Es lo que piensa una mente judía. Recuerden que los judíos y samaritanos eran enemigos, hermanos. Y no puedo explicar en detalle por qué toda la historia, pero quédese con esta idea. Cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén y se lleva en cautiverio al pueblo de Dios, Jerusalén queda destruida, el templo destruido, todo reventado. Pero hay una profecía de Jeremías que dice que un día el pueblo volverá a reconstruir la ciudad de Dios. Y en el cumplimiento de ese tiempo, primero Esdras junto a Zorobabel y después Nehemías reconstruyen la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué pasa cuando vuelven los judíos? Allí están los samaritanos. ¿Y qué hacen los samaritanos? Dicen, déjenos ayudarles a reconstruir la ciudad. Déjenos que seamos parte de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué los samaritanos querían hacer esto? Porque amaban a Dios, no precisamente, sino porque querían tener control e influencia en la capital del reino. Ahora, cuando esto ocurre, los hombres de Dios dicen, no. Ni Esdras, ni Zorobabel, ni Nehemías permiten que los samaritanos estén en la reconstrucción de Jerusalén, sino que dicen, no, déjenos a nosotros, Dios nos llamó a hacer esto. ¿Y qué hacen los samaritanos? Comienzan a levantarse en contra de la reconstrucción de Jerusalén. Y si no, lean Nehemías, al famoso Sanbalat y a Tobías y toda esta gente que se oponen claramente a que los judíos reconstruyan Jerusalén. Desde ese instante hasta los tiempos de Jesús hay enemistad entre judíos y samaritanos. Por eso la historia que ahora aparezca un samaritano es, lo va a matar, lo va a rematar este samaritano. Pero iba en el camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué pasó? Fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora, este samaritano no está actuando como se espera de un samaritano para con un judío. Del mismo modo que el sacerdote y el levita no han actuado como se esperaba de ellos. La historia cambia en la lógica y ahora lo que no parece es lo que sucede. Y fíjense el detalle de la historia porque este samaritano es movido a misericordia sincera, a amor verdadero. ¿Por qué? Porque este samaritano no se limita a coger a este hombre en el camino, a hacer un acto de piedad y decir, bueno, me lo llevo a un mesón o a algún lugar y que se apañe este hombre. ¿Qué tengo que ver yo con él? Este samaritano no está pretendiendo quedar bien delante del pueblo o delante del vecino. Tampoco pretende hacer un acto de piedad fingido para ver qué pasa. No. Toma al hombre, lo asiste, lo cuida, lo lleva a un mesón, lo sigue cuidando. Realmente es un acto verdadero de misericordia y de piedad para con este hombre moribundo. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. Es decir,
este samaritano, movido a misericordia, se garantiza cubrir todas las necesidades de este hombre, cueste lo que cueste. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El hombre dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El oyente entiende perfectamente la parábola y responde de forma correcta, porque ha separado lo que es la historia en sí de lo que es el principio de la historia. No dice, el prójimo es el samaritano. No, el prójimo es quien está ejerciendo misericordia. Esa es la moraleja de la historia. Así que el hombre parece entender perfectamente lo que está sucediendo en la historia. Ahora, hemos leído la parábola, la hemos explicado, interpretación de la parábola. La interpretación habitual de esta parábola es conocida por todos nosotros. El verdadero creyente debe reflejar el amor de Cristo y amar ¿a quién? Al prójimo. El Evangelio no hace acepción de personas. Parece esta historia de Jesús el cumplimiento de la orden que él mismo dio a sus discípulos. Mateo 5, 44, 45. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, parece una historia que aplica de alguna manera el principio del reino de los cielos que Jesús dio en el Sermón del Monte. Es claro y evidente esta interpretación de la parábola si entendemos que parece lo correcto que Jesús está respondiendo a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Y en base a quién es mi prójimo, Jesús lanza la parábola explicando que todos son nuestro prójimo. Bien, ahora, desde mi punto de vista, no es la única pregunta que Jesús está respondiendo en esta parábola. Creo que aquí hay más. Creo que Jesús está respondiendo a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Pero también a la pregunta primera de este hombre, ¿y haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Creo, desde mi punto de vista, que Jesús está respondiendo a las dos preguntas con la misma historia. Y si esto es así, hermanos, es una opinión personal, entonces hay detalles en la parábola que nos abren un campo grande de interpretación y de aprendizaje del reino de los cielos. Permítanme en esta ocasión, en esta mañana, que trace una línea interpretativa más amplia de esta parábola. Insisto, respondiendo a las preguntas planteadas a Jesús, las dos. ¿Quién es mi prójimo? Acabamos de responderlo interpretando la parábola de forma correcta. ¿Y qué haré para hallar la vida eterna? Porque la primera pregunta que Jesús tiene es, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahí está la prueba de este hombre a Jesús. Y es la famosa pregunta, ¿no?, que todo ser humano tiene. ¿Cómo podré no morir jamás? ¿Cómo podré tener la vida eterna? ¿Cómo viviré eternamente? La pregunta es sencilla. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo librarme de la muerte? Es exactamente la misma pregunta que el joven rico hará a Jesús un tiempo después. Señor, maestro, bueno, ¿qué haré para hallar la vida eterna? Y siempre la respuesta de Jesús final era la misma. Sígueme, sé mi discípulo. Tenemos claro en el Evangelio de Jesucristo que no se basa en ningún caso obtener la vida eterna o el favor de Dios o la salvación de Dios por nuestras obras, sino por la obra ¿de quién? De Cristo por nosotros. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 11:25-26. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cristo es la vida eterna. Bíblicamente lo tenemos claro y es la médula del Evangelio. Ahora, ¿por qué Jesús no responde a este hombre diciendo, yo soy la vida eterna? ¿Por qué le responde con una parábola? Ni siquiera como al joven rico, que fue más explícito, no, con una parábola enigmático, con un samaritano. ¿Por qué? Bueno, lo leímos antes.
He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. La actitud es diferente, hermanos. Por eso Jesús responde con una parábola, para ver si tiene oídos para oír y que oiga. Es decir, la gente venía a probar a Cristo y Cristo venía a probarlos a ellos. Es decir, si vengo con falsas apariencias delante de Cristo, Cristo va a probar cuán orgulloso soy. Si vengo con falsos argumentos delante de Cristo, Cristo va a probar cuán necio soy. Si vengo con falsas intenciones delante de Cristo, Cristo va a probar cuán perverso soy. Juan 3, 19, 20. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La parábola del buen samaritano, como le digo, creo que no solamente responde a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, sino también ¿cómo podré hallar la vida eterna? Si esto es así, está hablando literalmente de aquel en quien podemos obtener la vida eterna. Ahora, fíjese en los detalles nuevamente. Un hombre cayó en manos de ladrones. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pecador está en manos de Satanás. Antes de conocer a Cristo estábamos moribundos como este hombre, desvalidos como este hombre, atados, encadenados, oprimidos, secos, heridos, vacíos, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, en ese estado y en esa condición, desvalidos, muertos en delitos y pecados, van a pasar el sacerdote y el levita. Va a pasar la religión de largo. Va a pasar el ritualismo de largo. La ley no salva al pecador. Cumplir con una religión no salva al pecador. El hombre sigue igual de moribundo. Pasó el sacerdote, pasó el levita de largo y nada cambió en el estado de esa persona. Pero un samaritano... Ahora, ¿por qué Jesús podría compararse con un samaritano? Jesús era judío. En la historia se está trazando, como le he dicho, que todo lo que no parece que va a ocurrir, ocurre. Y todo lo que debería ocurrir, no ocurre. Jesús no era el prototipo de Mesías que los judíos esperaban. No cumplía con sus expectativas religiosas, ni por su origen, ni por su familia, ni por sus discípulos, ni por su mensaje. ¿Usted cree que este intérprete de la ley, conocedor de la ley y los profetas, iba a probar a Jesús si creyera que es el Mesías? ¿Y por qué este hombre, conocedor de la ley, no ve que Jesús sea el Mesías? Los religiosos de la época no solo demandaban a Dios que trajera al Mesías, sino que demandaban a Dios que el Mesías cumpliese con sus propias expectativas, que los liberara de los romanos, que fuera un rey gigante y enorme, que viniera en un caballo blanco, que hiciera todo lo que ellos esperaban que debía hacer. Y Dios dijo, no, no será en los términos de los hombres, será en mis términos. Y Jesús vino como Dios quiso que viniese, y como Él mismo quiso venir al mundo. No cumpliendo la expectativa de los hombres, sino cumpliendo su propia expectativa. ¿Por qué este hombre no reconocía a Jesús como Mesías? Bueno, Isaías 53, del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Juan 1:46, Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 7:52, respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo, Nicodemo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesús, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? A Jesús llegaron a decir los judíos que era un samaritano endemoniado, al santo Hijo de Dios. Nunca se ha preguntado por qué Jesús, de todos los lugares de Judea, quiso ser reconocido como Jesús de Nazaret. ¿Por qué Jesús escogió un pesebre para nacer?
una familia pobre. Hermano, por pura controversia, para tirar en 1000 pedazos y destruir el orgullo religioso de la época, dijo: no, no es en vuestros términos, es en mis términos. Jesús vino al mundo como ninguno de estos religiosos esperaba que el Hijo de Dios y el Mesías viniera al mundo. Conocían la ley y los profetas, pero estaban delante del Verbo encarnado y no se daban cuenta. Es decir, un publicano y una prostituta de la época tenían más entendimiento de quién era el Hijo de Dios que un escriba y un fariseo, para su propia vergüenza. La religión pasa de largo. Las obras pasan de largo. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y no solo en su vida y ministerio, también en su muerte, hermanos. Ni siquiera sus discípulos podían concebir que el Hijo de Dios sería muerto crucificado en un madero por los romanos. Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahora, este samaritano, punto número 1, viéndole a este hombre moribundo, ¿fue movido a qué? A misericordia. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo. Mateo 20:34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Marcos 1:40 al 41. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Efesios 2 del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo vio, fue movido a misericordia. Paso 2. Y acercándose. Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, descendió del cielo a la tierra por pura misericordia. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se acerca. Ahora, paso número 3. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Lucas 4:18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mateo 11:2 al 6. Y al oír Juan el Bautista en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Al otro día, el samaritano, al partir, Jesús va a ir a la diestra del Padre. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El mesonero parece representar a la propia iglesia y los discípulos de Cristo. La iglesia fundada por Cristo, sobre el Evangelio de Cristo.
en la gran comisión que todos tenemos de ser luz y sal al mundo, la gran comisión que todos tenemos como iglesia de recibir al perdido, de recibir al pecador, para que tenga un encuentro con Cristo. Ahora dice, yo lo dejo a buen recaudo, mi Espíritu Santo está sobre ellos, yo volveré y regresaré, porque son todos míos. Ahora, ¿nunca se ha preguntado por qué el Verbo se hizo carne? ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Sí, por misericordia. ¿Pero por qué hombre? ¿Por qué en forma de hombre? Para ser nuestro pariente más cercano. Para ser nuestro prójimo. Números 27 al 11. Y si su padre no tuviera hermanos, daré su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, de justicia, como Jehová mandó a Moisés. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso el Verbo se hizo carne, para ser nuestro prójimo. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Parece que este hombre, como le he dicho, entiende la parábola. Tiene claro que aquel que actuó como prójimo fue aquel que tuvo misericordia con su prójimo. Pero ahora viene la respuesta de Jesús, para ver si verdaderamente este hombre ha entendido algo de lo que está diciendo por su boca. Recuerden que al joven rico, cuando el joven rico responde de forma magistral todo lo que le pregunta Jesús, ¿qué hace Jesús? Una cosa te falta. Todo está muy bien, pero una cosa te falta. Coge tus riquezas, véndelas, dalo a los pobres, ven y sígueme. Ahora, este hombre, ¿qué le dice? Algo muy parecido. Bien, entiendes todo perfectamente, te sabes la letra. Ve y haz tú lo mismo. Ahora, aplicación de la parábola. ¿Cuál sería la única respuesta correcta a la afirmación de Jesús a este hombre? Ve y haz tú lo mismo. La única respuesta correcta, hermanos, de una persona que no conoce a Cristo, que no ha tenido un encuentro con Cristo, ante la frase de Jesús, ve y haz tú lo mismo, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es la respuesta correcta? Oh, hermanos, no puedo. No puedo hacer esto. No soy capaz de hacer esto. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Yo no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo no puedo amar a Dios más que a todas las cosas. Yo no puedo dejar de amarme más que a mí mismo a nadie. No puedo. La respuesta correcta ante el Evangelio de Cristo, cuando pretendo vivirlo en mis propias fuerzas y no en Él, es no puedo. Por eso, cada vez que insistimos y forzamos e intentamos tomar la ley de Dios y cumplirla por nosotros mismos, nos frustramos, nos abatimos, nos quedamos quebrados y rotos diciendo, es que es imposible. Sí, hermano, es que es imposible. No podemos. De eso se trata la ley de Dios. Por eso nos acerca a Cristo, porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos. La respuesta correcta, ve y haz tú lo mismo, es no puedo. Tú sabes que no puedo, ayúdame porque yo no puedo. Y le garantizo que si este hombre hubiera dicho, no puedo, la respuesta de Jesús, como siempre fue en sus evangelios, sería, bien, entonces ven y sígueme. Es decir, ven y sígueme, y en mí podrás. En mí sí que podrás hacerlo. Solo a través de mí y por mí. Recordemos que el contexto son 70 hombres humildes que vienen de predicar el evangelio en todo tipo de poblados, los endemoniados libertados, los enfermos sanados, y vienen eufóricos. Y Jesús les acaba de decir delante de ellos una oración al Padre, Lucas 10, 21 al 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, ¿de quiénes? De los sabios y de los entendidos. ¿Y las has revelado a quiénes? A nosotros los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Lucas 9:48. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Es decir, yo no puedo ser un buen samaritano, ni un buen esposo, ni un buen trabajador, ni un buen ciudadano, ni un buen pastor, ni siquiera un buen creyente por mí mismo. No puedo dar a los demás lo que no he recibido primero. De gracia recibisteis, de gracia dad. No puedo dar si no he recibido primero. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta es la clave, amigo hermano. Las obras en las que anda un hijo de Dios, las obras en las que anda un creyente, no son suyas, no son mías, son de Cristo en mí. ¿Me está escuchando? Incluso lo que hacemos no es mérito nuestro ni es nuestro, es de Él en nosotros. Y aquí está la clave del creyente. ¿Qué no ha hecho Cristo por nosotros? Entonces, ¿qué no haré yo en Cristo y por Cristo? El creyente ama al prójimo porque ama a Cristo, su principal prójimo. Cuanto más amo a Cristo, más le amo a usted. Cuanto menos ama a Cristo, créanme, de mí no sale nada bueno. 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí tiene la respuesta a la parábola. ¿Cómo hallaré la vida eterna? Cristo. Por eso, todo hijo de Dios tiene exactamente el mismo testimonio que el apóstol Pablo. 1 de Timoteo 1:15-16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Escúchenme bien. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, Él en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es decir, un creyente es un mendigo diciendo a otro mendigo que ha encontrado pan, agua de vida. Ese es un hijo de Dios. Si entendemos esto, amar al prójimo brota de nosotros, no por nosotros, hermanos, sino porque Cristo mora en nosotros. Es Él el que ama al prójimo. Es Él el que extiende misericordia. Es Él el que extiende perdón y gracia. No esperemos en nuestras propias fuerzas hacer semejante cosa. Cuanto más de Cristo tenga yo en mi vida, mejor prójimo voy a ser para con usted.